Capítulo 91. Jugador 3. Habían pasado 5 meses desde que desperté en este mundo. Si contaba los días que había pasado en el laberinto, ese tiempo se sentía mucho más largo. Habían ocurrido muchas cosas desde entonces. Matar a una persona y a monstruos por primera vez, además de hacer muchas otras cosas salvajes para sobrevivir. Sin embargo, la naturaleza del hombre moderno no cambiaba. Tac, tac, tac. En cuanto introduje la contraseña, mi dedo meñique presionó naturalmente la tecla Enter. Entonces noté algo y me quedé rígido. ¿Este es mi cuerpo? No era la mano áspera y gruesa de un bárbaro, ni mucho menos el cuerpo de hombros anchos de un guerrero cubierto de músculos como rocas. Era el cuerpo de Ansule, desde su estatura de 1,70 m hasta su peso promedio y su piel suave. En el momento en que me di cuenta, sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera y mi cuerpo fuera absorbido hacia otro lugar. ¡Oh, mierda! Cuando recuperé la conciencia, todo a mi alrededor estaba oscuro. Eso no era tan extraño, porque ya había experimentado lo mismo muchas veces en el laberinto, pero, clic. Con el sonido de un interruptor, el área a mi alrededor se iluminó con una luz brillante. Sorprendentemente, estaba en mi habitación, la habitación de Ansule, donde había disfrutado jugando videojuegos hasta que fui traído a este mundo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Primero examiné mis alrededores. La estantería, la computadora y la cama ligeramente amarillenta. Cuando salí de la habitación y revisé la sala, la cocina e incluso el baño, todo estaba exactamente como lo recordaba. Oh, entonces tal vez esto también. Abrí el refrigerador rápidamente. Por alguna razón, el interior estaba lleno únicamente de latas de cola frías. Me pregunté qué clase de realismo era ese, pero no pensé demasiado en ello. Después de todo, ¿cómo iba a resistirme? Clic, chi, solo escuchar el sonido me hizo sentir refrescado. Podía soportar todo lo demás, pero había extrañado esto muchísimo. Rápidamente vertí el refresco en mi boca por si desaparecía justo delante de mis ojos. Maldita sea. No podía saborearlo. Tampoco estaba esa sensación dolorosa que hacía sentir la garganta como si se partiera en dos. Solo un líquido sin sabor ni olor bajando por mi garganta. No pude ocultar mi decepción. Ding dong. Sonó el timbre. Cuando revisé el intercomunicador, había una mujer blanca de cabello rubio parada afuera. Estaba seguro de que no era una misionera religiosa. Estuve a punto de decir, ¿quién eres? Con mi tono habitual, pero me di cuenta de que sería un error y abrí la boca otra vez, pensando que podrían deducir que yo era un bárbaro por mi forma de hablar. ¿Puedo ayudarla? Pero, ¿por qué se siente tan extraño? Solo estaba hablando normalmente, pero sentía como si una espina estuviera creciendo en mi garganta. Poco después, llegó una respuesta desde el intercomunicador. Soy Sul Queen, y sirvo como guía para los cazafantasmas. ¿Está bien si entro? No sabía que el sistema funcionaba de esa manera. Abrí la puerta rápidamente antes de terminar poniéndome en su contra. Pero, ¿qué era esto? ¿Por qué está atravesando la pared? Oh, ¿eso era una pared? Para mí todo se ve como un espacio blanco. ¿Estaba hablando del espacio que había visto antes? Dijeron que este era un mundo espiritual, así que debía haber reglas misteriosas en juego. «Eres increíble», exclamó la mujer con admiración cuando le di indicaciones aproximadas hacia la sala. Normalmente, aunque sea débilmente, debería poder ver al menos el contorno. ¿Contorno? Me refiero al contorno de este lugar, señor, puede llamarme como quiera. Si usted lo dice. Tal como decía la carta, que garantizaba anonimato, la mujer no mostró ninguna decepción a pesar de mi firme negativa. En fin, este espacio es la encarnación de tu imaginación, el lugar que tu espíritu interior evoca primero. Normalmente es el lugar donde te sientes más cómodo psicológicamente. ¿Y? Por lo general es visible para otros. A veces hay personas con mecanismos de defensa fuertes, pero incluso en esos casos puedo ver los contornos. La mujer me miró con fascinación. No pude decir si era curiosidad o cautela, pero decidí empezar señalando una contradicción. Entonces, ¿cómo tocó el timbre antes? Pensé que no podía verlo. Parece que se manifestó así para ti. Yo no toqué ningún timbre. En cuanto llegué aquí, lo único que hice fue llamarte. ¿Tiene sentido? Para ser honesto, entendí la idea general de lo que decía, pero al mismo tiempo no entendí absolutamente nada. Solo sonreí torpemente y asentí. Gracias por su amable explicación. ¡Qué alivio! La verdad es que este es un concepto que incluso a los magos les resulta difícil de entender, así que siempre me cuesta explicarlo.
De todos modos, como se había presentado como guía, me sentí cómodo preguntando lo que me daba curiosidad. Ah, ¿qué pasa si alguien introduce mal la contraseña? Yo pude deducirla, pero seguro que hay personas que no pueden. Ah, ¿eso? Nada en realidad. Es solo un truco visual. Muy pocas personas adivinan la contraseña antes de que yo llegue. Introduzcas la contraseña o no, de todos modos tengo que venir a confirmar quién eres. Como referencia, el proceso para confirmar si alguien era un jugador era simple. Al parecer podía saberlo solo con mirarlo. Por un momento me pregunté si tenía alguna habilidad especial, pero luego entendí a qué se refería cuando noté mi apariencia actual. Llevaba puesto un traje azul marino que se ajustaba perfectamente a mi cuerpo, ropa que mi exnovia me había comprado para celebrar que conseguí trabajo. Se nota por la ropa. De hecho, en cuanto vi a esta mujer me di cuenta de que ella también era una humana moderna, así que debía ser lo mismo para ella. Vaya, realmente eres rápido. Las diferencias entre jugadores y NPC son evidentes desde ahí. NPC es una forma de referirse a los locales. En fin, la diferencia entre ambos no es solo la ropa. También se puede notar claramente cuando entras en este espacio. Aunque esta es la primera vez que no veo nada. ¿Quieres decir que puedes saberlo por la habitación? Exactamente. Los pósteres de estrellas de rock no suelen estar colgados en las habitaciones de los NPC, ¿sabes? Lo entendí. Con un proceso de verificación así, sería imposible que los locales, quiero decir, los NPC, ocultaran su identidad para entrar aquí. Entonces, ¿pasé? Por supuesto. Estaba preocupado porque no podía ver la habitación debido a mis mecanismos de defensa, pero la mujer asintió sin dudar. Al ver eso, me di cuenta de algo. Aparte de la ropa, el tono de voz, la expresión y este espacio imaginario, debía de haber otra forma clara de identificar a los NPC. Probablemente no me lo dicen por razones de seguridad. Ahora bien, ya eres oficialmente miembro de los cazafantasmas. Por cierto, ¿quién inventó el nombre cazafantasmas? Oh, ya lo verás. Seguro que te estás preguntando qué clase de nombre tan ridículo es, ¿verdad? Les rogué que eligieran otro nombre, pero, yo pensaba que era un nombre bastante sensato. Todo el mundo empieza siempre con esa pregunta, suspiró. Asentí con incomodidad. No podía decir que me parecía un nombre ridículo, pero podía fingir. Ser capaz de leer el ambiente y actuar en consecuencia siempre había sido mi mayor especialidad. Es, definitivamente un nombre inusual. ¿Verdad? Oh, ¿por dónde iba? Pronto la mujer volvió al tema principal y continuó. Ah, ya no podemos usar el método de matar por la fuerza a los NPC que se cuelan separándolos de sus almas. En su lugar, podemos prohibirte que vuelvas a ser llamado aquí, así que cuando tengas tiempo asegúrate de familiarizarte con las reglas. Después de eso, la mujer empezó a explicarme lo básico para usar la comunidad de los cazafantasmas. Hay una computadora aquí. Si la hay, camina hacia ella. Si no, tendrás que imaginar una. Si hay. Eso nos ahorra tiempo. Adelante, enciéndela. Cuando encendí la computadora como me indicó, apareció una ventana en lugar de la pantalla habitual del sistema operativo. Oh, un segundo. Tu código es, cuando introduje el código que la mujer me dijo, la pantalla cambió a una página donde podía asignarme un apodo. El apodo que elijas aquí es definitivo. Una vez que lo crees, nunca podrás cambiarlo, así que asegúrate de elegir con cuidado. ¿Qué debería escoger? Mientras lo pensaba, la mujer me dio un consejo. Usabas Stonehaven, ¿verdad? La mayoría de la gente usa sus apodos de ese foro. Así fue como yo elegí mi apodo, Soul Queen. Como era de esperar de un foro de una comunidad de un juego fracasado, en el tablero principal de discusión de Stonehaven se publicaban menos de 30 mensajes al día. Aún así, cualquiera que hubiera jugado ese juego lo había usado al menos una vez, incluyéndome a mí. De todos modos no es mi nombre real, así que puedo usar mi nombre de usuario de ahí, ¿no? Escribí el apodo y presioné Enter. Este apodo no puede utilizarse. Oh, ya veo que alguien está usando ese apodo. ¿Qué? ¿Alguien lo está usando? No lo entendía, pero simplemente cambié un poco la ortografía. Cuando la mujer vio lo que elegí, me dedicó una sonrisa extraña. Jaja, supongo que eres fan. ¿Fan? ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera preguntarlo, continuó explicando cómo usar la comunidad. Bien, ya te he dicho prácticamente todo lo que necesitas saber. Te dejaré explorar por tu cuenta. Si tienes algún problema, por favor contáctanos directamente.
Poco después, la mujer con el apodo Soul Queen se fue y yo me quedé una vez más solo en la habitación. Después de completar el proceso inicial, navegué por el tablero de la comunidad sin problemas. Para hombres en sus 20 y 30, Unión Americana. Bestias bienvenidas. Hechicería. Sala de charla. Había varias salas de chat que estaban activas en ese momento. Si hacía clic y entraba en cualquiera de ellas, podría hablar con la gente de dentro. Era un sistema futurista y al mismo tiempo fantástico. Algunas salas tienen restricciones de nivel o contraseña. Para acostumbrarme a este lugar, elegí una sala al azar y decidí entrar como prueba. Sala de novatos era una sala especial a la que solo podían entrar quienes se habían unido a la comunidad durante el último año. La elegí porque pensé que habría mucha gente como yo. Clic, clic. En el momento en que hice doble clic, una luz brillante salió del monitor. Igual que el día en que desperté en el cuerpo de un bárbaro en mitad del juego, cuando volví en mí estaba en un terreno vacío. Crepitar. Una hoguera ardía en el centro del lugar como una fogata de campamento. Había 15 personas alrededor, todos hombres. Bueno, también me pregunté cuántas chicas jugarían a un juego tan hardcore. Oh, eres nuevo. Sus miradas se centraron en mí en cuanto entré. Blancos, asiáticos, negros, nuestras razas eran más diversas de lo que esperaba, pero después de vivir varios meses en otro mundo, sentí una especie de cercanía al saber que todos veníamos del mismo lugar. Probablemente ellos sentían lo mismo. ¿De qué país eres? Ah, Corea. Ya veo. Bienvenido. Miré rápidamente a mi alrededor y estudié el lugar. No había miradas racistas en absoluto, y el ambiente era completamente acogedor para los recién llegados. ¿Esos son sus apodos sobre sus cabezas? Letras translúcidas flotaban sobre la cabeza de todos. Justo entonces, un hombre negro vestido con un traje elegante se acercó a mí y empezó a hablarme. Un poco vacío, ¿verdad? Ni siquiera tenemos puntos para decorar. Soy Darkman, el líder de la sala. ¿Podrías hacer público tu apodo y presentarte brevemente? ¿Mi apodo? Parece que es tu primera vez en esta sala. Solo tienes que pensarlo. En esta comunidad hay poder en la cognición clara y en los pensamientos. Cognición clara y pensamientos, quizás debía pensarlo como una habilidad activa. Mostrar apodo. Cuando lo murmuré mentalmente, las miradas de todos se desplazaron hacia mi cabeza. Parecía que ahora podían ver mi apodo. Hola. Soy el FNUNA. En el momento en que revelé mi apodo, pensando que de todos modos era un espacio anónimo, un silencio total cayó sobre el terreno. El FNUNA. Santo cielo, el tipo que hizo el resumen de estadísticas. ¿No se suponía que era alguien de la compañía del juego? Así que eras coreano. Lo sabía. Disculpa. ¿Es verdad? ¿De verdad eres él? Un momento después, por alguna razón, estalló una conmoción. Sin embargo, antes siquiera de intentar entender la situación, exhalé lentamente. Suspiro. ¿Qué era todo esto? Capítulo 92. Jugador 4, el terreno vacío se sumió en un frenesí en cuanto se reveló mi apodo. Cerré los ojos por un momento y evalué la situación. Primero, ese el FNUNA del que estaban hablando. Tenían razón, ese era el apodo que yo solía usar. Lo había inventado sin pensarlo mucho, porque en ese momento mi personaje era un elfo. Sí que escribí un resumen de estadísticas, habrá sido unos 3 años después de empezar el juego. Sentía que era un desperdicio guardarme toda la información que había recopilado con tanto esfuerzo, así que la publiqué en el tablón de discusión, en parte para tener un lugar donde almacenarla. Como correspondía a un juego que fue un fracaso, recuerdo que durante todo un año las visitas no superaron las 100. ¿Por qué todos me miran como si fuera un objeto raro? Ahora que lo pienso, aquella mujer de antes también me preguntó si era fan. ¿Por qué? La última vez que usé esa comunidad debió de haber sido hace 5 años. ¿Me he vuelto famoso durante ese tiempo? Sea cual fuera la razón, llegué a una conclusión. Me había vuelto famoso. El motivo podría averiguarlo más tarde. Tenía suficientes pistas para manejar la situación por ahora. Ha habido un malentendido. Después de unos 3 segundos pensando qué estaba pasando, sonreí ampliamente y agité la mano. Yo soy fan de esa persona. Si leen bien mi apodo lo verán. No es el FNUNA, sino el FNUNA. Nuna. Fue un alivio haber tenido que escribirlo de forma diferente por culpa de ese otro usuario. La atención innecesaria no era lo mío. Oh, ya veo, los apodos son diferentes. Tras mis palabras, los hombres volvieron a mirar mi apodo. Es el FNUNA. No el FNUNA. ¿Qué? ¿Entonces era un duplicado?
Claro, aunque tenía esperanzas porque dijo que era coreano, pronto todos soltaron un suspiro colectivo de aparente decepción. Tal vez porque sintieron que los había engañado, algunos me lanzaron miradas un poco desagradables. Jaja, eso puede pasar cuando eres fan. Intervino el líder de la sala, Darkman, para mediar. Luego explicó las reglas que debían respetarse en la sala. Creo que dijo que había que hablarle a todos con honoríficos. Aparte de que te expulsaran si provocabas conflictos, no había mucho más que recordar. Entonces me retiraré, dijo Darkman, así que pueden hablar libremente. Pueden irse cuando quieran. El ambiente de bienvenida al recién llegado duró poco. Todos volvieron a sus lugares originales y siguieron conversando entre ellos. Mientras pensaba a qué sala ir después, un hombre blanco se me acercó. Era un jugador con el apodo Pinkui. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Oh, para mí ya va un año. En realidad habían pasado 5 meses, pero pensé que sería extraño decir que me había unido a la comunidad tan pronto. Sin embargo, la respuesta que recibí fue inesperada. ¿De verdad? Supongo que recibiste tu carta bastante tarde. ¿Perdón? Bueno, solo unas pocas personas reciben cartas después de hacerse famosas. La mayoría las recibe en los primeros días, cuando su identidad es evidente. Ya veo, si la recibiste tarde, supongo que eres buen actor. Yo empecé como humano y recibí la carta mientras transportaba equipaje. Ah, ya veo, en fin, si llevas un año, entonces allí solo habrán pasado unos 70 días, probablemente sabes bastante sobre cómo están las cosas últimamente. ¿Cómo está todo por allí? No sabía si había algún incidente digno de mencionar, pero, ¿70 días? Pregunté como si hubiera escuchado mal. Yo había dicho claramente que llevaba un año. ¿Por qué se había convertido en 70 días? Pinkui continuó con una expresión algo apenada. Ah, si es tu primera vez, tampoco sabrías eso. El flujo del tiempo es diferente entre los dos mundos. ¿Diferente? Sí. Un mes en la Tierra equivale aproximadamente a 5 meses aquí. En pocas palabras, era una proporción de 1:5. En cuanto lo escuché, me sentí extraño. ¿Solo ha pasado un mes? Me alegraba que hubiera pasado menos tiempo del que esperaba, pero me pregunté si alguien siquiera me habría reportado como desaparecido. Nadie vendría a buscarme aparte de mi empresa. Después de eso, mientras seguía hablando con Pinkui, aprendí varias cosas. ¿Cómo volver? Bueno, hay muchas teorías, pero he oído que aún no se ha confirmado nada. Incluso los jugadores que habían llegado mucho antes que yo no habían descubierto cómo regresar. El fundador de Cazafantasmas aparentemente llevaba 20 años jugando. ¿No es increíble que lograran terminar este juego hace 5 años? Eso es cierto. Cuanta más información nueva escuchaba, más derrotado me sentía, como si mi orgullo como profesional de este juego se estuviera desmoronando. Después de todo, ¿no eran todos aquí expertos que habían llegado a la puerta del abismo antes que yo? Aunque por fuera parezcan tontos, en realidad todos son personas increíbles. Entonces, ¿en qué modo te pasaste el juego? ¿Eh? ¿En qué modo? Cuando lo miré como si no supiera de qué estaba hablando, añadió. Seguro que no fue la versión original. Probablemente te pasaste la versión remake, ¿verdad? ¿En qué modo fue? Todavía no entiendo lo que quieres decir, ¿remake? ¿La versión pirata? Ya sabes, el archivo del juego en el que puedes ajustar la experiencia y las tasas de drop, el que se publicó en el foro de Stonehaven hace 5 años. Eso existe. Pinkui habló con orgullo evidente. Oh, no es por presumir, pero yo lo terminé en times 50. ¿Cómo podía haber tanta gente que se hubiera pasado este juego? En ese momento, una vieja duda mía finalmente obtuvo respuesta. Dungeon and Stone era un juego cuya sala del jefe final solo había logrado alcanzar después de 10 años de dedicarle mi vida a subir de nivel. Mientras lo jugaba, no podía evitar preguntarme cómo podía existir un juego con una dificultad así. ¿Se puede configurar el juego con 100 veces la experiencia máxima y 100 veces la tasa de drop? ¿Qué clase de estafa era esa? Hasta ahora ni siquiera sabía que el nivel máximo del juego era 30. Incluso si matabas a todos los monstruos que aparecían en el laberinto, el límite superior era el nivel 11. Espera un momento, si el nivel máximo es 30, ¿significa que podría haber alimentado a mi personaje con 30 esencias? Para ser sincero, ni siquiera podía imaginarlo. Eso significaba que no tendrías que renunciar a ninguna y simplemente podrías llenar a tu personaje con todas.
Me sentí como un idiota por haber tratado de descubrir cuál era la mejor combinación considerando la compatibilidad entre cada esencia. Por lo que estaba escuchando, parecía que incluso las grietas, que eran el núcleo del desarrollo de un personaje, podían abrirse cuando el usuario quisiera. Si la tasa de drop fuera 100 veces la normal, los objetos numéricos simplemente caerían del cielo. 30 esencias y un personaje absurdamente poderoso equipado con todo tipo de tesoros. ¿Y si 5 de esos personajes se unieran para formar un grupo? El dragón anciano que me había tomado cientos de intentos derrotar, o el señor de la destrucción, o incluso el leviatán, podrían ser asesinados con solo tocarles con un dedo. Entonces, ¿en qué modo lo terminaste? Preguntó otra vez Pinky. Times 50. Como tú. Oh, ya veo. ¿No fue difícil? Difícil, mis narices. En esas condiciones, estaba seguro de que podría terminarlo en un solo intento, sin importar si ocurría un colapso dimensional o cualquier otro maldito evento. Pero sería malo decir eso en voz alta. En cuanto gané fama y un cazafantasmas vino a buscarme, me di cuenta de que la atención excesiva era veneno. Era una estupidez correr riesgos llamando la atención. Había decidido no destacar y aprender solo lo que necesitara saber. ¿En qué modo lo terminó la persona que creó este lugar? Ah, él. No te sorprendas demasiado, pero lo terminó en Times 15. Probablemente pudo hacerlo porque era un usuario de la versión original. Times 15, ya veo. Supuse que eso debía parecer impresionante, así que fingí sorpresa. Pinky dijo que el jugador promedio completaba el juego en modo Times 60 a Times 80. Después de escuchar eso, las conversaciones de las personas que reían y charlaban a cierta distancia empezaron a llegarme con claridad. Jaja, qué mundo tan ridículo. Yo ni siquiera he entrado en una grieta. En el juego solo era hacer clic. Uf, ¿verdad? Si entrar a la grieta es tan difícil, ¿cómo se supone que vamos a llegar al último piso? Escuché que el juego tenía muchos secretos ocultos. Debería haber investigado más. Los jugadores se quejaban mientras comparaban la versión modificada que habían jugado con la realidad en la que estaban. Eso, al menos, era comprensible, porque esta era una versión de la vida real con un nivel de dificultad mucho mayor que el original. Ah. Una profunda desmoralización empezó a invadirme. Pensando que eran jugadores más experimentados que habían terminado el juego antes que yo, me había consolado decidiendo aprender de ellos en lugar de despreciarlos. Pero esto era, bueno, una broma. ¿El FNUNA? Oh, lo siento. Me distraje. Después de eso, seguí charlando con Pinky durante un rato. Al hacerlo, aprendí cosas que eran de sentido común para cualquier jugador normal, y también mucho más sobre cómo funcionaba esta comunidad. Sin embargo, otra pregunta que tenía en mente también obtuvo respuesta. Un remake, así que el juego volvió a hacerse popular cuando la versión modificada empezó a circular, y mi apodo también se hizo famoso. En muchos sentidos, la conversación con Pinky fue útil. Incluso fue algo divertida. Uf, si pudiera comer aunque fuera una caja de pizza ahora mismo, moriría feliz. ¿Hay algo que quieras comer? Coca-Cola y sopa de carne. ¿Sopa de carne? ¿Qué tipo de comida es esa? La comida más eficiente que he comido en mi vida. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que tuve una conversación así? Después de hablar con algunas personas más, salí de la sala de novatos. Al final, Pinky me preguntó si podía agregarme como amigo, y rechacé educadamente. Obviamente era un buen tipo, pero no quería ser su amigo. Me trataba demasiado bien. De todos modos, creo que ya sé todo lo que necesito saber. Después de regresar a la sala con el ordenador, leí los tablones de anuncios y los avisos y metí aún más información aleatoria en mi cabeza. Pero ahora era momento de cumplir el propósito por el que había venido aquí. Debía empezar a aprender sobre el colapso dimensional. Tecleando en el teclado, revisé el temporizador en la esquina inferior derecha. Lo que al principio eran 12 horas, ahora se había reducido a 7. Tenía que darme prisa, porque este espacio se cerraría cuando el tiempo se acabara, incluso si no cerraba sesión manualmente. Exchange usando el ratón, abrí la página de intercambio. Ofrecía un servicio donde se podían comprar información o bienes usando Ghost Points, o GP. En otras palabras, era posible obtener objetos o comprar artículos raros usando GP. Como esperaba, era mejor no tocar eso. Decidí evitar usar esa función tanto como fuera posible, porque en el caso de los bienes, el intercambio tenía que hacerse en la vida real. Por muy complicado que fuera el sistema intermediario, y aunque pareciera bastante seguro, al final habría un contacto inevitable conmigo como bárbaro. GP actuales.
0. Por lo tanto, también descarté la opción de usar dinero real para comprar GP. Por supuesto, necesitaba GP para comprar información sobre colapsos dimensionales, pero eso no era un gran problema. Podía conseguirlos por mi cuenta aquí. Clic, clic. Moviendo el ratón, añadí el filtro información a los artículos del intercambio y cambié la categoría a solicitud de compra. Entonces aparecieron innumerables preguntas. 20 GP. ¿Hay alguna forma fácil de llegar al segundo piso? 100, 500 GP. Estoy desarrollando una habilidad de combate cuerpo a cuerpo, pero quiero conocer un método de entrenamiento fuerte desde el principio. Para preguntas fáciles, la cantidad de GP ofrecida como recompensa era pequeña. 7000 GP. Me gustaría conocer los eventos especiales que ocurren en cada nivel de la Torre de los Cielos en el cuarto piso. 2800 GP. Busco aprender exactamente cómo se usa la habilidad pasiva Señor de los Dragones. En el caso de preguntas más profundas, la recompensa era mayor, así que las ordené de mayor a menor precio. Eso era más eficiente. 70.000 GP. Comprando estrategia para limpiar al señor del primer piso. Los trolls serán ignorados. 69.000 GP. Solo personas que sepan más sobre Isla Calavera en el sexto piso, envíen mensaje. El señor del primer piso ha solicitado una conversación 1 a 1 con Tacitronin. El intercambio se ha completado. GP actuales. 70,000. Isla Calavera, una sección oculta del sexto piso. Ha solicitado una conversación 1 a 1 con Bro 78. El intercambio se ha completado. GP actuales. 139,000. No había nada sobre este juego que yo no supiera. Capítulo 93. Jugador 5. ¿Recogieron correctamente el ordenador que fue entregado a la policía? Sí, señor. También he borrado todos los rastros y su memoria, así que no habrá ninguna noticia sobre él ni nada como antes. El anciano asintió ante el informe de la mujer y comenzó a leer lentamente el papel que estaba sobre el escritorio. Un documento que resumía la vida de un hombre. No le tomó mucho tiempo leer toda la página. Tiene una mala suerte terrible, pero eso es todo. La mujer asintió de acuerdo. La vida de aquel hombre había tenido tantos giros y cambios que incluso eso era quedarse corto, pero aparte de eso, no había nada especial en él. Su lugar de trabajo era normal, su formación académica era normal y sus relaciones interpersonales eran normales. Todo en él era normal, excepto por este juego. Simplemente no lo entiendo. Eso es lo que lo hace parecer aún más especial. El legado de Auril Garvis, Dungeon and Stone, había sido un fracaso. Esa fue una conclusión alcanzada después de una larga deliberación. Nadie discutía que capturaba ese mundo mejor que cualquier otra obra, pero era imposible de completar, y por eso había sido descartado hace 5 años. Pero pensar que alguien que lo haya terminado aparecería ahora. ¿Será que no fue un fracaso? El anciano, que había estado murmurando, negó con la cabeza. ¿Acaso no todos habían estado de acuerdo en que, incluso si alguien lograba terminarlo, no había garantía de que este proyecto produjera mejores resultados que los otros? Su convicción no estaba equivocada. Sin embargo, tengo un poco de curiosidad por saber cómo terminó esto. Entonces el anciano abrió su portátil e introdujo el nombre del único jugador que había completado su legado, algo que había sido considerado imposible. Ansule. GP actuales. 139,000. Después de vender información sobre el señor del primer piso y Isla Calavera, no vendí nada más. Había 2 razones para ello. Primero, cada caso tomó más tiempo del que esperaba porque los compradores sospechaban de mí debido a mi falta de historial de transacciones. Me creyeron después de algunas preguntas y ambos compraron la información, pero sería más correcto decir que confiaban en esta comunidad más que en mí, ya que si intentabas estafar a alguien y te expulsaban, no podrías volver a entrar aquí. La segunda razón era más importante que el tiempo. Si vendo información todo el tiempo, seguro que alguien lo notará. Como dice el dicho, la piedra que sobresale recibe el martillazo. Sin importar de quién viniera, quería reducir la atención que atraía tanto como fuera posible. Además, en este momento realmente no necesitaba GP. Din. Justo entonces llegó un mensaje. Ghostmaster había visto ese apodo varias veces en los avisos. En otras palabras, era un mensaje del moderador de la comunidad. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si me hubieran atrapado con las manos en la masa, pero cuando abrí el mensaje, no tenía nada especial. El historial de transacciones de Elfnun ahora supera las 10. Ex más 10. Tu rango de miembro ha sido ajustado. Deadman Goblin.
Era un aviso automático que se enviaba cuando tu rango dentro de la comunidad subía. No es que hubiera un beneficio muy importante por tener un rango más alto, pero tampoco había nada malo en subirlo, ya que algunas salas tenían restricciones de rango. Tecleé. Publiqué una pregunta usando el GP que había ganado. La cantidad de GP que ofrecí como recompensa era entre 10.000 y 100.000, mostrando que estaba dispuesto a pagar más por información valiosa. Tu solicitud en el intercambio ha sido publicada. Después de publicarla, pasé un tiempo explorando la comunidad del mismo modo que uno navega por internet. Al ver las bromas y publicaciones humorísticas en el tablón general, sentí como si hubiera regresado al mundo real. Fue en medio de eso cuando aprendí el valor actual del GP. 2 millones de piedras por 100.000 puntos. Mi cantidad actual de GP era de aproximadamente 140,000. Mierda, entonces, acabo de ganar 2,8 millones de piedras respondiendo solo 2 preguntas. Al principio me dejó boquiabierto, pero cuando lo pensé mejor, no era tan imposible. Después de todo, la información que vendí sí era valiosa. Puedo sentarme sobre una montaña de dinero solo vendiendo información aquí. De repente, incluso me pregunté si había alguna razón para seguir entrando al laberinto. Sin embargo, para mí, intercambiar GP por dinero todavía se sentía peligroso. No pensemos cosas raras. No seamos codiciosos y usemos esto solo como un lugar para obtener información. Por lo tanto, establecí una nueva regla de hierro y tomé una decisión. Mientras seguía revisando el resto del tablón de la comunidad, escuché otra notificación. DIN. Cuando miré el monitor, vi que había llegado un nuevo mensaje. El Fnunalobe solicitó un chat 1 a 1. El Fnunalobe era un apodo incómodo para mí, pero presioné aceptar sin dudar. Solo podía haber una razón por la que me estuvieran contactando. Estaba preocupado, pero alguien había aparecido antes de que terminara el día. Finalmente, había aparecido un vendedor de información. Estaba en una biblioteca con un interior antiguo, y me sorprendí un poco cuando percibí el tenue aroma de los libros. Está muy bien decorado. ¿Cuánto habrán gastado en esto? Esto estaba a un nivel completamente diferente del terreno vacío que servía de fondo en la sala de novatos, o del campo desolado que se convertía en mi base cada vez que empezaba una conversación. Debió haber costado una gran cantidad de GP. Sin embargo, no pensé que fuera solo un capricho. No hay duda de que solo esto ya genera cierto nivel de confianza. Después de echar un vistazo rápido alrededor, vi a un hombre blanco y lo saludé. Hola. Hola. Tú eres el Fnuna, ¿correcto? Toma asiento. En cuanto me senté, el hombre fue directo al punto. ¿Quieres saber sobre un mago llamado Shernal Fergan, de la escuela Talutein? Así es. Si solo hubiera preguntado sobre el fenómeno del colapso dimensional, habría sido difícil para mí saber si la otra persona estaba mintiendo o no. Pero si preguntaba sobre Shernal Fergan, eso era otra historia, como quedaba demostrado aquí. Para ser exactos, quiero saber más sobre lo que ha hecho recientemente. ¿Es por los rumores sobre el colapso dimensional? El hombre relacionó inmediatamente el nombre con la idea de colapso dimensional. Eso aumentó aún más la fiabilidad de la información que vendría después. Así que decidí ser directo con mis preguntas. ¿Esos rumores son ciertos? El hombre pidió 20.000 GP a cambio de la respuesta y, después de que acepté, continuó hablando. Si preguntas si esas palabras salieron de su boca, sí, así es. Pero si preguntas qué tan ciertos son los rumores, en realidad no lo son. ¿Qué quieres decir? El hombre se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y luego dijo con tono directo. Significa que no habrá un colapso dimensional. ¿En qué te basas para decir eso? Me temo que esos fundamentos incluyen figuras de alto rango y tensiones políticas. En pocas palabras, quería decir que esa información era demasiado valiosa para solo 20.000 GP. Pagaré 20.000 GP más. Si quieres saber tanto. El hombre asintió y continuó con naturalidad. La escuela Tarutein se centra en el estudio de los laberintos, especialmente en la magia dimensional. Y el maestro quería realizar un experimento. Un experimento. No puedo entrar en detalles, pero no es un experimento peligroso. Simplemente necesitan que haya menos aventureros de lo normal en el laberinto. Por eso la escuela Tarutein había difundido un rumor a través de uno de sus magos en la ciudad. Consideraron que si corrían rumores de un colapso dimensional, los aventureros paranoicos se abstendrían de entrar. ¿Está bien que me cuentes todo esto así como así? No te lo estoy contando así como así, lo estoy vendiendo por GP. Aquella respuesta tan segura no me dejó nada más que decir. El hombre soltó una pequeña risa y continuó. ¿Qué me importa todo esto en primer lugar? No soy el maestro de esa escuela.
Además, tarde o temprano la familia real publicará un comunicado oficial negando los rumores. ¿La familia real lo hará? ¿Qué? ¿Crees que la familia real de Rafdonia se quedará de brazos cruzados? Si entran menos aventureros, también disminuirá el suministro de piedras de maná. Eso era cierto. Después de escuchar la breve explicación que siguió, todo tuvo sentido. Las razones que había dado con tanta facilidad también eran convincentes. Tampoco parecía que estuviera mintiendo. Cuando dije que completaría la transacción aquí y enviaría los 20.000 GP restantes por separado, el hombre negó con la cabeza. Ahora que lo pienso, está bien. Parece que también eres fan de él. 20.000 GP eran 400.000 piedras, pero decía que no los aceptaría solo porque yo era fan de un usuario específico. Aunque por ahora solo dije gracias, la curiosidad empezó a crecer dentro de mí. ¿Cuánto tiempo llevaba esta persona aquí? ¿5 años? ¿10? Fuera el tiempo que fuera, una cosa estaba clara. Se había establecido en este mundo con tanta firmeza que 400.000 piedras no significaban nada para él. Y probablemente por eso conocía información que yo no había podido descubrir durante días, por más que lo intentara. Una vez más, me prometí no olvidar de dónde venía. No me importaba qué modo hubiera completado. Por 15, por 20, por 30 o por 100. Esto no era un juego. Era una realidad despiadada gobernada por una ley salvaje. Solo los fuertes sobrevivían. Pequeño volcánico o no. Sigo siendo solo un novato aquí. Me di cuenta de que, comparado con el camino que había recorrido hasta ahora, aún me quedaba un trayecto mucho más largo por delante. Pero me pregunté por qué, si hacía solo un momento estaba decidido a no olvidar de dónde venía, ahora estaba sonriendo con una mueca. Esto es divertido. Los lugares a los que el hombre que compró la estrategia del señor del primer piso, la mujer que quería información sobre Isla Calavera, y el hombre que estaba frente a mí habrían llegado con los años. Ni una sola vez pensé que yo no pudiera llegar allí también, todo comenzó con una pantalla negra de 2. Tras un breve tiempo de carga, sonó un pitido y un registro lleno de las acciones del jugador seleccionado llenó el monitor. Beep, beep, beep. Las reglas del registro eran simples. Solo se registraban las acciones. La ceremonia de mayoría de edad se ha completado con éxito. Se ha equipado nuevo equipo. Has activado una trampa de Goblin. Elegir un escudo en la ceremonia de mayoría de edad, una entrada aterradora en el laberinto, pisar una trampa de Goblin y arrastrarse por el suelo sangrando durante horas, matar a alguien el primer día, hacerse amigo de un elfo encontrado por casualidad y llegar al segundo piso en el primer intento sin arma. Maldito loco. Cuanto más leía el registro, más sin palabras se quedaba el anciano. Y más aún porque era un registro donde solo aparecían acciones. Cada acción tenía una razón detrás. El anciano, que había visto muchos registros de jugadores, podía entender el razonamiento detrás de las decisiones que Ansu debió tomar en ese momento. Tenía que hacerlo, porque eran las decisiones correctas. Y así, Ansu actuaba como si estuviera jugando un juego. Era realmente asombroso. ¿Cuántos jugadores habían tomado decisiones ilógicas debido a la desconexión entre el juego y la realidad? ¿Cuántos de ellos llegaron al segundo piso en el primer intento? Hasta donde yo sé, 117 jugadores. Era un número bastante grande, pero el anciano estaba seguro de que entre esos 117 jugadores no había nadie que hubiera tenido que enfrentar condiciones iniciales tan malas. Es un sujeto fascinante. El anciano, que continuó desplazándose por el registro, se detuvo en un punto. Vampire Duque Cambormere ha sido derrotado. X+5 bonificación por mutante de clase superior. X+1 bonificación por matar a un guardián. X+3 La esencia del guardián vampiro está filtrándose en tu, sin darse cuenta, el registro en la pantalla había llegado a actividades recientes. Estadísticas de personaje que incluso para un jugador de varios años serían difíciles de creer habían sido alcanzadas solo 2 meses después de despertar en un cuerpo desconocido. Por supuesto, algo de suerte debió influir. Sin embargo, si todo esto fuera posible solo por pura suerte, ya habría habido al menos un caso similar antes. Así funcionan las estadísticas. A medida que aumentan el tamaño de las muestras y los datos acumulados, el número de casos especiales disminuye y la información incierta se convierte en hechos sólidos. Sorprendentemente, las probabilidades obtenidas de este proceso casi no tienen margen de error cuando el tamaño de la muestra es grande. En otras palabras, la variable de la suerte es extremadamente insignificante en estadística. Sin embargo, también existían casos como este. Casos donde lo imposible se volvía posible, como cuando 0 se convierte en 1.
Una anomalía que existía más allá del ámbito de las estadísticas, donde ni siquiera podía determinarse la razón de su existencia porque no había otros ejemplos para comparar. Clic, clic. El anciano elevó el rango de observación del jugador al máximo. Se ha detectado una cantidad anormal de progreso. El administrador comenzará a monitorear tu personaje. De repente recordó cuando todos habían estado de acuerdo en que esto era un fracaso. Las últimas palabras que él había dicho entonces fueron: solo juzgué la situación de manera lógica. Incluso si es solo una persona en toda mi vida, si logro enviarla hasta la finalización completa, eso resultaría en un potencial mayor. Tal vez. Tenía razón.